El Centro Cristiano Internacional presenta el mensaje de la semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Ahora, previo al mensaje, procedemos a hacer nuestra declaración de fe. Leamos y digamos con entera convicción: creemos en la Biblia como la inspirada e infalible palabra de Dios, en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, quien murió y resucitó para perdón de pecados y nueva vida. En los bautismos en agua y en el Espíritu Santo subsecuentes a la conversión a Dios. Creemos en la sanidad divina operada por los méritos de Cristo Jesús, en el fruto y los dones del Espíritu Santo para la edificación de los creyentes. Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en forma corporal y visible, en la gran comisión, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Iglesia, en esto creemos. Hoy por fin cerramos la serie que hemos estado compartiendo. Hemos estado algo intermitentes por razones legítimas todo el tiempo, pero el caso es que hay que cerrar. Hemos estado hablando acerca de cómo recibir dirección de Dios por varias semanas. Hoy quiero tocar un tema con lo que cerramos. Me parece que cuando hablamos de recibir dirección de Dios, la Biblia resulta vital. ¿Cuántos de nosotros, en un momento de confusión, frente a grandes dudas, abrimos la Biblia y Dios nos habló? Realmente la Biblia es una fuente de dirección de Dios, de consejo de Dios. Así es que, pensando en esto, nuestro tema en esta mañana, porque aquí venimos a estudiar la Biblia. No vinimos a hacer un discurso basado en un versículo y luego un montón de arenga. No. Venimos a estudiar. Y hoy vamos a estudiar entonces, respecto al tema de la dirección de Dios, le llamo a nuestro tema passwords en la Biblia. Esto tiene que ver con recibir dirección de Dios a través de la Biblia, que es su santa palabra. Pues saben, quizá no lo habían pensado hasta ahora, pero la Biblia tiene sus passwords también, que nos dan acceso a ciertos cumplimientos de promesas en nuestras vidas. Sucede que nosotros por lo general nos vamos a lo que queremos en la Biblia. Nos remitimos de una vez a la promesa que queremos se cumpla, pero a veces no advertimos que hay algún password por allí cercano. Así es que este es nuestro tema, passwords en la Biblia. El password, para que todos quedemos suficientemente enterados, el password es la contraseña que se utiliza en computadoras, dispositivos, para acceder a la información. Mire qué importante. El password le permite a usted acceder, entrar en la información. Sin el password usted no puede acceder a la información, porque el password protege la información. Así es en los dispositivos, en las computadoras. El password protege realmente la información que está allí. Hablando de la Biblia entonces, la Biblia también tiene en cierto sentido sus passwords, sus contraseñas, que sería la palabra en español. Lo que pasa es que nosotros aquí vivimos tan cerca de los Estados Unidos que usamos las palabras del inglés así de una manera casi intercambiable con las palabras del español. Todo el mundo habla del password, pero en realidad es una contraseña.
Pues la Biblia en cierto sentido tiene sus contraseñas para el acceso a ciertos cumplimientos. Déjeme darle en esta introducción un ejemplo. Todos buscamos fortaleza, ¿no es cierto? Fortaleza, estabilidad ante los cambios de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos fortaleza y estabilidad? Hombre, porque aunque somos cristianos, no significa que la vida no nos va a tratar mal en ocasiones. Aunque somos cristianos, no significa esto que no hayamos de experimentar los forcejeos, los golpes, las injusticias de la vida. Entonces, necesitamos fortaleza para vivir lo que tengamos que vivir, para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Estabilidad, básicamente, es vivir. La persona que establemente maneja o enfrenta su vida, hombre, es una bendición. Todos buscamos esto. Y mire lo que dice San Pablo. Él presenta ese grado, ese nivel de fortaleza y estabilidad ante los cambios de la vida en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 12. Mire lo que dice: sé lo que es vivir. Dios mío, sé lo que es vivir. Algunos están sentados aquí y sin ánimo de agraviarlos, todavía no saben vivir. Pero mire lo que está diciendo San Pablo: sé vivir. ¿Sé vivir cómo? En la pobreza. Y lo que es vivir en la abundancia. Hay gente que no sabe moverse entre esos polos de la vida, que a veces uno está bien, a veces uno está mal. Qué importante es la estabilidad ante esos cambios. He aprendido, sigue diciendo, a vivir en todas y cada una de las circunstancias. ¿Cuántos aquí presentes se desmoronaron ante un cambio de circunstancia? Un amor que les quedó mal, un trabajo que perdieron injustamente, una inversión que hicieron de manera realmente con la mejor intención y fue una inversión fallida. Pero mire, por el contrario, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Sabe qué está diciendo en pocas palabras? Estabilidad, fortaleza para enfrentar los cambios de la vida. Le voy a decir algo que usted ya sabe. La vida no tiene favoritos. No tiene. La vida no tiene clasismos de ninguna índole. La Biblia nos irrespeta a todos. No hay clase social, no hay clase económica, no hay clase intelectual, no hay clase espiritual, no hay nada. La vida nos irrespeta. Cuando la vida nos quiere emprender a golpes, lo hace. Yo estoy aquí parado y la vida la ha emprendido a golpes conmigo en distintos capítulos de mi existencia. Y necesitamos esa fortaleza y esa estabilidad ante los cambios de la vida, pues esa, en cierto sentido, esa es la promesa o el nivel espiritual que queremos todos. Ahora les muestro en este ejemplo el password. ¿Cuál es el password para saber vivir con fortaleza y con estabilidad? Leímos el verso 12. El password es el versículo siguiente. Por lo general, el password, la contraseña, está ahí cerquita. Está antes o después de donde usted puso la mirada. Está antes o después del interés suyo, de la promesa que a usted le interesa. Hay una contraseña por ahí cerca. En este caso es el verso siguiente. ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuál es el password? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el password. Para tener estabilidad, para saber moverse en las aguas turbulentas de las circunstancias que cambian caprichosamente, para tener yo estabilidad de vida, necesito esa contraseña, ese password. Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay personas sentadas aquí esta mañana que ya lo intentaron todo. Hicieron sus mejores esfuerzos,
Sus mejores empeños, trataron de un modo, trataron del otro. Necesitan llegar a esa contraseña. Todo lo puedo en Cristo. Cuando usted está en Cristo, usted es otra persona. Cuando usted está en Cristo, su reacción, su respuesta ya es diferente. Diferente. Ahora, notemos la importancia de este password, de esta contraseña. Dice, todo lo puedo en Cristo. Noten esa pequeña articulación de apenas 2 letras. En. Es importantísima. En. Pues esta articulación de apenas 2 letras denota en qué lugar, tiempo o modo se realiza algo. Para tener entonces victoria, para superar los problemas, como dirían los muchachos, para jugar el partido como nos lo ponga la vida. ¿Qué necesitamos? Necesitamos estar en Cristo. Denota lugar, tiempo y modo en que se realiza algo. Si usted se sale de estar en Cristo, usted cae en aguas caudalosas. Usted cae en el agua y usted no tiene cómo sostenerse, cómo hacer allí alguna clase de anclaje que le dé seguridad. Qué importante es el password. Y dice, todo lo puedo, todo lo puedo. Se traduce puedo del griego iskuo, que literalmente se traduce como tener o ejercitar fuerza. Algunos de ustedes necesitan ejercitar fuerza para los problemas que están enfrentando. Algunos de ustedes tienen desafíos de vida tan fuertes que necesitan ejercitar ese iskuo, esa fuerza. Porque usted no tiene las fuerzas, necesita las fuerzas viniendo de otro lado que no sea usted. Necesita un efecto iskuo sobre usted, poder, tener o ejercitar fuerza. Iskuo también se puede traducir como poder hacer. Algunos de nosotros necesitamos poder hacer algo. Hay algo con lo que hemos estado dándonos como quien se da con la cabeza en la pared. Y necesitamos poder hacerlo. ¿Cómo es que podemos lograr hacerlo? Estando en Cristo. Ahí ese es el lugar, es el tiempo, es el modo para poder hacer algo. También iskuo se traduce como hacer uso, como prevalecer. Hay personas aquí que no han logrado prevalecer frente a los problemas de la vida. Pudo más el problema que usted. Por eso puede ser diferente. Usted puede lograr superar, ponerse encima, no estar debajo de una problemática. Eso tiene que ver con prevalecer. Y note, iskuo también se traduce como tener la resistencia. ¿Cuántos aquí esta semana dijeron ya no aguanto? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, ya no puedo cantar. Sí, un montón. Ya no aguanto. ¿Sabe? Ayer fue un día malo para mí realmente. Recibí muchas presiones. Y me acosté en mi lugar acostumbrado donde estoy en comunión con Dios. Es lugar donde oro, donde converso con Él. Y tengo una pequeña camita para cuando a veces me quedo a dormir con Dios. Sí. Pues tuve un día muy malo, entonces me fui a mi lugarcito y me quedé a dormir con Dios ayer por la noche. Pero sabe, acostado allí en Cristo, me di cuenta que tenía la resistencia. Me di cuenta que no estaba deprimido, no estaba angustiado, no estaba debilitado. Había un efecto iskuo que estaba yo viviendo. Estaba en Cristo viviendo un día malo. Y me encontré que tenía la resistencia. Y algo más, como se traduce iskuo, estar enteros. Ayer, en el cuartito de oración, me sentí entero a pesar de. Dije, gracias Cristo, eso solo me lo puedes dar tú, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
se da cuenta entonces de la importancia del password. Para lograr toda aquella estabilidad de vida que describió el versículo anterior, usted necesita la contraseña en Cristo. Usted necesita en Cristo. Cuando esté muy presionado, métase en Cristo. Cuando usted sienta que se le está moviendo el barco, usted métase en Cristo. Cuando usted no sepa qué hacer, métase en Cristo. Por favor, que le pidan a los de audio que verifiquen que todos estén escuchando bien por causa de la lluvia, por favor. Entonces, es un ejemplo de la importancia del password y de la contraseña. Ahora, habiendo aclarado esto, Dios mío, está lloviendo en serio. Lo bueno cuando llueve es que nadie se puede ir. Entonces yo puedo hablar todo lo que quiera, hasta las 3 de la tarde. Hablemos entonces, dicho esto, de los distintos passwords en la Biblia, las distintas contraseñas en la Biblia. Muy bien, entramos en eso. En primer lugar, para acceder a la paz de Dios, ¿cuántos quieren la paz de Dios en sus vidas? En sus mentes, qué importante es esto. Para acceder a la paz de Dios hay un texto, Filipenses 4:7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, toda racionalidad, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren la paz de Dios como un custodio de su estado mental? Yo no sé de ustedes, pero para mí la paz de Dios es un tesoro. Porque paz mental es algo que yo casi nunca tuve. Yo intenté suicidarme varias veces porque paz fue lo último que yo encontraba. Entonces, a falta de paz, yo me quería morir. Qué importante es la paz de Dios como un custodio sobre nosotros. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde está el password ahí? ¿Dónde está la contraseña para acceder a esa paz? Leímos el verso 7, un versículo antes. Está la contraseña, el password. ¿Cómo es que usted puede tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Ahí está. El password es: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Se da cuenta? La paz de Dios no es como quien toca un interruptor y hubo luz, o como quien abrió la válvula, el grifo, y vino el chorro de agua. Hay ciertos protocolos en la Biblia. Hay ciertos protocolos en la relación con Dios. Hay gente que literalmente no puede acceder a la paz de Dios. No pueden alcanzar la paz de Dios y se preguntan angustiados: ¿será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios me ha dado la espalda? Porque no tengo paz. La Biblia habla de paz, pero yo no siento paz. ¿Por qué sentí paz yo ayer durmiendo con Dios? Si había tenido un día muy malo. El password, la contraseña, era importante para mí. La contraseña es importante para usted. Uno toma una decisión. No me voy a inquietar. Es una decisión que usted toma. Note, para que la paz de Dios le alcance, usted toma una decisión. Usted no puede estar alterando su mundo y esperar que la paz de Dios venga. Usted no puede estar forcejeando con la vida y esperar que la paz de Dios venga. Al contrario, entre más usted forcejea, más se aleja la paz. Usted necesita tomar una decisión. Para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus pensamientos y sus corazones, usted necesita tomar una decisión. La decisión: no se inquieten por nada. Pero con la decisión, una acción. En toda circunstancia. Aplica a cualquier situación de la vida. Dice: en toda ocasión, con oración y ruego. A veces solo hay que orar, a veces hay que rogar. Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y mire, la manera de amarrar las cosas orando es dar gracias.
Si usted solo pide y se levanta, usted no selló la cosa. Usted necesita aprender a sellar las oraciones. ¿Cuál es el sello de la oración? La acción de gracias. Porque la fe, como he enseñado por décadas en este púlpito, la fe se anticipa y da gracias. Hay quienes van a dar gracias hasta que lo tengan, pero usted no. Usted, aunque no lo tiene, pero como usted ya oró, usted cree que le va a venir y usted da gracias. ¿Cuántos dan gracias anticipadamente por lo que esperan del Señor? Claro que sí. Entonces nota, para acceder a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, usted toma una decisión. Es el password. Usted dice: no me voy a inquietar. Pero ¿cómo no me puedo inquietar? Orar. Tengo que orar, y si tengo que rogar, rogaré. Presentaré la lista de mis peticiones y al final daré gracias. ¿Y sabe qué pasa? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a guardar, a custodiar su estado mental, su estado anímico, su estado espiritual. ¿Cuántos entienden lo que estoy enseñando? Otra necesidad. Número 2, la necesidad de perdón. Nosotros los humanos necesitamos acceder al perdón de Dios todo el tiempo. All the time, every day. Porque somos imperfectos, porque decimos lo que no debiéramos decir, o decimos mal lo que quisiéramos decir. Dice un autor neotestamentario que todos ofendemos muchas veces, en palabra, en acción, pero no solo de comisión, que eso es acción, sino también de omisión. También pecamos, omitiendo lo que debíamos hacer. Entonces necesitamos acceder al perdón. Hay gente que vive como que si no necesitara perdón. Esos son unos santurrones. Pero los cristianos de carne y hueso necesitamos perdón todos los días. Usted necesita acceder al perdón, pero ¿cuántas veces buscó el perdón y no lo halló? Dijo: Dios, perdóname, me siento mal por lo que he hecho. Me siento mal por mi conducta, me siento mal por mis actitudes. Me siento mal por lo que provoco. Y usted no siente el perdón. Mire, dice Salmo 32 y verso 1. Dichoso aquel. Recuerda, este es el vocablo que les enseñé hace unos días. Esher. Se traduce como bienaventurado. Esher. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se les literalmente borran sus pecados. ¿Cuántos han pasado aquí la experiencia de borrón de pecados con Dios? ¿Sí? Yo sí. Dice que es una persona esher, dichosa, aquella a quien se le perdonan sus transgresiones. No hay nada más maravilloso que acostarte en la noche y sentir que tus pecados fueron perdonados. Que Dios no te está sacando la factura, que Dios te condonó la deuda. Eso te da paz, tú puedes dormir. Qué dicha levantarte en la mañana y saber que no estás bajo el peso de tus pecados, de tus errores, de tus yerros, de tus inconsistencias, de tus fragilidades, de tus debilidades. Es una dicha realmente. Cuando alguien siente que realmente, no sentir de emoción, cuando alguien internaliza el perdón de sus transgresiones y que sus pecados fueron borrados. ¿Cuántos quieren esto? Necesitamos el password, necesitamos la contraseña para acceder a ese perdón. Ese es el versículo 1. La contraseña está en el verso 5 del mismo pasaje. Pero te confesé mi pecado. Esa es la contraseña. El perdón no es automático. Usted necesita pasar por la contraseña para acceder al cumplimiento de lo que ya leímos. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Hay personas que lo ocultan de sí mismas. Tienen un juego en su conciencia. Se hacen trampa. ¿Cómo se hace trampa a una persona? No se dice la verdad. Se dice una mentira. Se justifica. Argumenta que tiene la razón. Dice que no hizo, sino que le hicieron.
Yo no sé tú, pero si quieres acceder al perdón, tú no puedes estarte engañando. Tú no puedes estarte mintiendo. Puedes intoxicarte con la mentira si quieres. Puedes emborracharte con tu mentira si quieres, pero de allí no pasarás. El perdón nunca vendrá hasta tu corazón. Porque necesitas hacer eso. Te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad. Hay personas que hacen ocultamiento de la verdad. ¿Sabe? En materia penal, si usted hace ocultamiento de los hechos y usted hace ocultamiento de la verdad, eso es una obstrucción a la justicia y entonces usted puede ir con sus huesos a la cárcel. Hay personas que le hacen obstrucción a la verdad en su propia vida, se mienten, se engañan, se dicen una cosa por otra, se dicen lo que no es, todo porque quieren salir en caballo blanco. Quieren salir avantes, quieren salir ilesos. No quieren realmente pagar el precio. No quieren realmente acceder al perdón de Dios tal y como se debe. Insisto con la lectura. Te confesé mis pecados, no te oculté mi maldad. Me dije, wow, esa es una frase poderosa. Me dije. No espere usted que le digan. Dígase usted a sí mismo. Dígase usted a sí misma. Hay personas que no se están diciendo nada. Uno de los mensajes que estoy preparando para los próximos meses le titulo Háblate a ti mismo. Qué importante es lo que uno se dice a sí mismo. Pero hay personas que no han aprendido a hablar consigo mismas. Prefieren el mutismo engañoso. Prefieren el mutismo hipócrita, insincero, de mejor quedarse callado ante lo que es obvio o debiera serlo. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Me gusta la versión de la Nueva Traducción Viviente por este versículo. Es el mismo pasaje, Salmos 32 y verso 5. Dice, finalmente, algunos de nosotros necesitamos llegar al finalmente. ¿Sabe qué denota la palabra finalmente? Denota un proceso. El último punto, el último aspecto, el último paso, finalmente. Siento en mi espíritu que Dios ha estado luchando con personas que están aquí presentes para que finalmente lleguen donde Dios quiere que lleguen. Usted ha estado postergando ese finalmente. Y mientras usted postergue ese finalmente, la cosa no se solucionará. El problema no se resolverá. El candado pesado no se romperá porque usted necesita llegar a este punto. Finalmente. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados. No los que usted quiere confesar. Todos. No los que a usted le resulta fácil confesar. Todos. Hay pecados que usted no quiere confesar. Quizá ha confesado otros, mas no ese. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté, my goodness, ya no intenté ocultar mi culpa. ¿Qué está ocultando usted? ¿Qué clase de ocultamiento usted pretende hacer? Dios conoce su corazón de todas maneras. Ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Wow. ¿Cuántos quieren que la culpa desaparezca? Ese es el password, esa es la contraseña para poder acceder al perdón de Dios. Ahora hablemos de acceder a la sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Yo sí.
acceder a la sabiduría que viene de Dios. Dios nos ofrece su sabiduría. Dice que la dará sin reproche. Qué feo es que alguien le dé algo y luego le reproche, ¿no es cierto? Y le saque en cara. Reprochar es sacarle en cara. Si a alguien le va a sacar en cara, mejor que no le dé nada, hombre. Dios ofrece su sabiduría sin echarnos en cara nada, sin reproche. Mire lo que dice la carta de Santiago, capítulo 1, verso 5. Me quedé en la Nueva Traducción Viviente allí. Dice, si necesitan sabiduría. Este es un sí no afirmativo. En inglés sería if. Es un sí condicionante en cierta manera. Especulativo en cierta forma. If, sí. Como una interrogante. Si necesitan sabiduría. Yo la necesito. Usted la necesita. Hay áreas de su vida huérfanas de sabiduría. Como madre quizá lo está haciendo pésimo porque le falta sabiduría. Como esposa o esposo lo está haciendo pésimo porque en esa área de su vida usted tiene cualquier cosa menos sabiduría. Quizás se trata de sus decisiones, le falta sabiduría en el área de decisión. Quizá tiene que ver con sus relaciones interpersonales. Usted no tiene sabiduría para relacionarse. Si necesitan sabiduría, dice, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. No los reprenderá por pedirla. Bueno, ¿quieren acceso a la sabiduría de Dios? Y los demás que nos den la receta, a todos. Entonces, ¿cuántos quieren la sabiduría de Dios? Muy bien. Yo dije, de pronto han descubierto algo que yo no sé. Sí. ¿Cuál es el password? ¿Cuál es la contraseña? Ahí mismo está. Leímos el verso 5, la contraseña, verso siguiente, verso 6. Dice, y cuando se la pidan, ¿qué? La sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Noten, la sabiduría no llega si usted no se asegura que su fe sea solamente en Dios. ¿Está depositando usted su fe en alguna persona? Ese es un error. Usted relaciónese con las personas, pero no ponga la fe en nadie. Porque nosotros somos carne y sangre. Nosotros somos carne y hueso. No hay ningún ser humano que no le vaya a defraudar a usted. Entonces usted supremamente ponga su confianza más bien en Dios. ¿Tiene un matrimonio? Ponga su confianza en Dios para ese matrimonio. ¿Tiene un negocio? Ponga su confianza en Dios para ese negocio. ¿Está criando hijos? Ponga su confianza en Dios en esa crianza de los hijos. Dice, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. ¿Sabe? Esto que se tradujo como lealtad dividida, ¿sabe de qué vocablo griego viene? Del vocablo dipsukos o dipsique, que literalmente es la mente partida. Dipsique. Dis, que es dos, y psique, que es mente. La mente partida en dos. Y se traduce como tener lealtad dividida o doble ánimo. Así se traduce también. ¿Cómo se conoce que usted es de doble ánimo? Hoy lo dijo de un modo y mañana de otro. Hoy lo decidió de una manera, mañana lo decide de otro. Ustedes entonces, dipsique, tienen la mente partida. Y cuando la mente está partida, la lealtad se divide también. Dice, estas personas dudan y tienen la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Es una persona inconsistente. Entonces, vuelvo a preguntar lo que dije antes. ¿Cuántos quieren acceder a la sabiduría de Dios? Ahí está la contraseña. No. Sí, el verso 7 está de más en realidad.
verso 6, donde estábamos. La contraseña es esto. Asegúrese que su fe sea solamente en Dios y deje de fluctuar, deje de dudar. Usted crea y aférrese de Dios, y entonces Dios le va a mandar su sabiduría sin reproche. Y una cosa más con lo que cierro. Mójense a la salida. ¿Y cómo se van a mojar si el pastor Jiménez les tiene allí con techo ahí donde están los autos? Me voy a mojar yo que salgo por la calle, por el otro lado. ¿No se quieren ir? Bueno, pero está bien, eso es tener hambre y sed de la palabra de Dios. Muy bien. Pues una cosa más para despojarnos de algo que no queremos, despojarnos del lastre y del pecado. El pecado nos persigue, el pecado nos sigue, el pecado pareciera una cosa que tiene ingenio, que tiene mente, porque el pecado pareciera que nos conoce y siempre se busca la manera de introducirse en nuestras vidas. Yo no quiero lastre en mi vida y no quiero tampoco el peso del pecado en mi vida. Asumo que usted tampoco. Pues bien, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo dice Hebreos capítulo 12, verso 1, primera parte. Dice, despojémonos, o debe ser segunda parte. Mi productor puso una N, no sé qué quiso decir. Despojémonos del lastre que nos estorba. El lastre mío es uno, el suyo es otro. ¿Qué cosas arrastra usted que no arrastró yo? ¿Y qué cosas arrastró yo que no arrastra usted? Tenemos la obligación espiritual de ver un poquitito hacia los lados e identificar el lastre que estamos llevando. ¿Sabe qué es un lastre? Es algo que uno anda arrastrando. ¿Ha visto como en las bodas que ponen un cordón con un montón de latas? ¿Sí? Y todo el mundo sabe que se están casando por el laterío que va detrás de ellos. Algunos de nosotros estamos haciendo demasiado ruido. Hay lastre que va detrás de nosotros. Usted necesita identificar cuál es el lastre en su vida. Yo no lo puedo hacer por usted y usted no lo puede hacer por mí. Mi obligación es buscar el lastre en mi vida, usted busca el suyo. Así es la cosa, para ser justos. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos quieren lograr esto? Vayamos a la contraseña, al password. Siempre el mismo verso 12. El password apareció de entrada, en la primera parte del versículo. Dice, fijemos la mirada en Jesús. Y mire cómo se le llama, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Sabe por qué eso es importante? Porque para yo zafarme del lastre y del pecado, mire qué curioso, necesito dejar de verme. Si yo me veo, me obsesiono conmigo mismo. Y las obsesiones son de dos tipos. Me obsesiono con no tener pecado aún teniéndolo, o me obsesiono con la culpabilidad que el pecado trae. Ambas obsesiones. Yo veo todos los días gente obsesionadas, las personas que se creen las mejores del mundo, las mejores del planeta, se creen mejor que todo el mundo. Esas están obsesionadas con el pecado de esa manera. Y también están los otros, los que se obsesionan con la culpa del pecado. ¿Cuál es su obsesión? Usted búsquelo. Y lo que está diciendo este password es que para yo poderme desprender del lastre y del pecado, necesito fundamentalmente dejar de verme a mí mismo para no obsesionarme con mi persona en relación al pecado. Y si ya no me veo a mí mismo, ¿a dónde ver? Fijemos la mirada en Jesús. La Biblia le llama el autor y consumador de nuestra fe. René no puede ser autor de su propia fe. René no puede ser consumador de su propia fe. Usted tampoco.
Entonces no tiene sentido vernos a nosotros mismos en relación al pecado para poder librarnos del pecado. Voy a interiorizar mi... No. Aquí hay una señora que siempre me aconseja, porque ella creo que ha captado muy profundamente las angustias de mi infancia. Y siempre ella me da un buen consejo. Me dice: pastor, usted, a veces me dice cosas como esta: usted necesita aprender a tirarse al suelo y jugar como juegan los niños. Consígase una piscina y usted tírese y haga aguas, aunque usted no sabe nadar. Usted sea niño otra vez. Me da muy buenos consejos. Y sabe, en el fondo, lo que siento yo que ella pretende decirme es que no me obsesione con las cosas que viví, con las cosas que he pasado, porque es bien fácil obsesionarte. ¿Cómo evitas una obsesión que se convierte en lastre en tu vida? No te veas tanto a ti mismo. Ella lo que me está diciendo es: olvídese, pastor, vuélvase un niño, olvídese usted. Y qué interesante es esto, que hay personas que no te hacen olvidar. Hay personas que te lo restregan en la cara, ¿no es cierto? Y te dejan todo untado de nuevo de lo malo que hiciste. Tú no permitas que te hagan eso. Nadie tiene derecho, sí, de hacer una masa con tus errores y luego untártelo en la cara. Nadie tiene ese derecho. Nadie. Pero entonces tú también haz tu parte. No estés obsesionado contigo, ni en defensa ni en culpa. Fija tu mirada en Jesús. ¿Cuántos quieren fijar su mirada en Jesús? Saben, no es mi orden acostumbrado, pero yo quiero orar en este minuto, y ya estamos cerrando, por supuesto, pero no en la manera en que lo hacemos siempre. Hay personas aquí que necesitan fijar su mirada en Jesús, fijar su mirada en Jesús para salvación eterna. Creen en Dios, creen en Jesús, creen en la Biblia y se atreven a decir que la Biblia es la palabra de Dios. Pero le falta una cosa: fijar su mirada en Jesús, recibir a Cristo en su corazón. Lo he dicho otras veces, la vida de un ser humano debe ser como se parte la historia humana, antes y después de Cristo, AC y DC. Mi vida se parte en dos. Un agosto de 1972, llegué drogado al lugar. No podía ponerme en pie. Casi no recuerdo nada, las imágenes son borrosas. Estaba completamente drogado. Había consumido marihuana y hongos alucinógenos ese sábado por la noche. Y dijeron que había que recibir a Cristo. Y yo dije: nada pierdo. Y de pronto puede ser que gane algo. Y le entregué mi vida a Jesús esa noche. Jesús es el parteaguas y el parte historia. Si hay una sola alma que esté aquí presente, que no ha recibido a Cristo en su corazón todavía, con toda solemnidad le invito a inclinar su rostro. No tiene que gritar lo que vamos a decir. Apenas póngalo en sus labios sin que necesariamente sea audible para los demás. Diga: Señor Jesús, esta mañana fijo mi mirada en ti. Me he visto demasiado a mí mismo. Estoy fatigado de verme a mí mismo. Quiero verte, Jesús, en mi corazón. Hoy recibo tu perdón total y recibo nueva vida. Entra en mí y hazme una nueva criatura. Amén. Hasta yo sentí
que nací otra vez. Los que hicieron esa oración conmigo, levanten la mano, los quiero felicitar. Ajá, los felicito, los felicito. Aplausos para todos, los felicito. En esta hora te damos gracias. ¿Qué sería de nosotros sin tu santa palabra, Señor? ¿Qué sería de nosotros sin esa fuente inagotable de revelación que es la Biblia? Hoy, con hondo pesar, Dios, hemos visto la noticia misionera de naciones enteras enemistadas con tu palabra. Dios, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero Señor, nosotros aquí te pedimos que no seamos solo de aquellos que saltan por encima de la Biblia buscando ávidamente la promesa, el texto que buscamos, la aplicación que necesitamos. Señor, ayúdanos a respetar los protocolos de tu palabra. Ayúdanos a ir paso por paso, a no irrespetar tu Biblia, Señor, porque no es nuestra Biblia, es tu Biblia. Ayúdanos a pasar por todos aquellos pasajes que quizá no gustamos, a los que no les prestamos tanta atención, que son los que abren la llave, Señor, abren la puerta para que la promesa se cumpla. Bendigo a cada persona en esta hora, Señor, en tu nombre. Te pido que nos des ojos para verte, para encontrarte, oídos para escuchar tu voz, y que dirección divina es algo que nunca falte en nuestras vidas, para nuestros hogares, nuestra vida privada, nuestros asuntos, nuestros negocios, todo, que todo vaya, Señor, en comunión con tu palabra. Guárdanos de establecer yugo desigual con personas o circunstancias que no son de Dios. Ayúdanos a ver dónde está tu yugo, Señor. Y ahora, iglesia, alcen sus manos. Quiero depositar la bendición pastoral. Pasan 8 días entre cada vez que nos vemos aquí. Quiero bendecirles. Ustedes son cosa sagrada para Dios. La Biblia dice que usted es como la niña de los ojos de Dios. La Biblia dice que usted es la vasija, la segunda vasija que Él preparó y quedó mejor, aunque fue reparada. Que el Señor esté a tu lado y el Señor sea tu fortaleza. Que el Señor dirija sus pasos por la senda de sus promesas, que dirija tus pasos en esa senda. Que el Señor te guarde de todo mal, el mal interno que se activa en tu corazón, en tu mente, y el mal externo. Que el ángel del Señor acampe alrededor de ti y te proteja en un mundo de violencia, de crimen, de maldad. Hablo salud para tu cuerpo. Hablo paz para tu mente. Declaro por fe en su palabra que las semillas que tú siembres no morirán en la tierra, fructificarán. Por eso bendigo tu proyecto de vida donde quiera que esté. Y declaro que será buena semilla tu proyecto de vida, y crecerá y germinará. Y algunos de ustedes, cuando tengan mi edad, mirarán hacia atrás y darán gracias a Dios infinitamente, porque verán que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que Él hace que traiga el fiel cumplimiento para todo aquello para lo que la envió. Te bendigo y declaro
que seas prosperado y prosperada por la palabra de Dios. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén, que así sea. Dios les bendiga. Vayan con bien a casa. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.